Buenas noches. Estamos por iniciar esta entrevista con Alexis para la clase de habilidades verbales del Tec Milenio. Mi nombre es Alejandro Rodríguez y estamos con Alexis. Alexis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por acceder a esta entrevista y te voy a hacer unas preguntas y me gustaría que empezáramos porque me platicaras cómo te describes. Bueno, me describo como una persona en el ámbito profesional, pues responsable, comprometido, siempre buscando hacer el trabajo bien hecho. Y en cuanto a mi persona, pues alguien centrado, que piensa en el futuro y pues siempre sacarle también el lado bueno a lo malo. De cada error, pues ver cómo me levanto. Entonces creo que soy una persona centrada. Muy bien, interesante, excelente, me da gusto. Oye, y hablando, estabas hablando de cuestiones profesionales. ¿Y cuál es tu meta profesional? En mi meta profesional, sí me gustaría ya llegar a un nivel en donde tenga pues un negocio propio, pero en el que yo no esté involucrado de lleno y así tener como una libertad financiera en donde mi trabajo pues se trabaje por sí solo, vaya, y sea nada más redituable y sin necesidad de yo estar presente. Hablas de emprendimiento, pero Sí, también de empoderamiento. sí, pero ya una meta profesional, pues que será unos, a lo mejor 6 7 años. Que ya tienes planificado metas a corto, mediano y largo plazo. Sí, sí. Excelente, qué gusto me da. Muy bien. Cambiando un poquito de tema, Alexis, ¿qué opinas de la situación actual que vive el mundo y particularmente México? Refiriéndonos a la pandemia. Pues sí, porque eso, bueno, ahorita la situación sanitaria nos ha llevado a otro tipo de crisis, entonces, pero también están viviendo muchos temas simultáneos, ¿no? En el ámbito político, en el ámbito económico, pues, sanitario, que es el caso. Entonces, de manera general, un joven como tú, ¿cómo ve esta situación actual de manera general? Pues si la pregunta es personal, yo lo veo como un área de oportunidad en donde me he visto beneficiado, pero pues viendo otra cara de la moneda, para muchas personas es una situación muy crítica, donde se ha perdido empleo, pues donde ha habido pérdida de familiares, pero como te digo, si la pregunta es muy personal, a mí eh, siempre le vi el lado bueno y han resultado cosas muy buenas. Entonces, eh, para muchos fue como un tope, un bache muy difícil de superar, pues para nosotros fue un tope que supimos brincar. Entonces, es cuestión de perspectivas. A muchos le afectó, al país pues ni se diga. Ahorita ya como vemos pues la economía está un poco rehabilitando, y, pero pues en lo personal creo que fue un buen giro a mi vida, que Okay. empezó mal en abril, pero pues como lo mencioné en principio, es como nos levantamos desde las caídas. Entonces creo que ha sido una buena época del año a pesar de todo. Ok, entonces digamos que para lo que a muchos ha sido algo no tan bueno, para ti ha sido algo bueno, lo que estoy entendiendo. Sí. Hablabas del país justamente y de los baches. Particularmente, si fueras el presidente de la República, ¿qué acciones llevarías a cabo? En lo personal yo creo que haría lo que el presidente está haciendo, porque muchos lo critican de que es que no tuvo las medidas necesarias, no empezó, cuando en realidad México fue uno de los principales países en tomar acción en contra del coronavirus. Yo viajé en el mes de enero y ya había como medidas que uno no ve, pero
hasta después caí en cuenta de que, oye, entonces sí es cierto que sí estaban tomando medidas, como personal ahí atendiendo de la temperatura y cosas así. Okay. Entonces, pues es algo que ya uno cae en cuenta, no en el momento, dice, pues está raro, pero ya en marzo a mí me tocó vivir la situación en Estados Unidos. Entonces se tomaron unas medidas, empezó la pandemia yo estando en Estados Unidos y me tocó regresar a México y volver a vivir todo el proceso que ya había vivido en Estados Unidos. Entonces me di cuenta que fue el mismo proceso, muy similar. Entonces muchos critican a México cuando en México prácticamente el presidente hizo lo mismo que hizo Estados Unidos. Sin embargo, la cultura en las personas es muy diferente. Entonces yo considero que no es culpa del gobierno como el presidente o el doctor pues Gatell, que es el encargado del área de la salud, de contingencias, perdón. Entonces tiene que ver, yo creo, un poco más en la cultura de la sociedad. Entonces tú dices que como que sí nos adelantamos, pero como que... Es que una persona nunca va a tener el control de tantas personas, por así decirlo. Entonces, por más que cierre lugares, si abre un lugar es por la necesidad también que hay, entonces ya depende de la persona si va o no. Y pues aquí parece ser que todos quisieron salir y cuando todo pasó, cuando siempre se recomendó lo contrario. Tú estás diciendo que el gobierno se ha hecho sus medidas y la ciudadanía es la que unas respetarán y otros no han respetado, o algo así, ¿entendí? Así es. Muy bien, ok. Alexis, como joven que eres, ¿cuál es el rol de la juventud que está jugando en el panorama actual? ¿Cómo lo consideras? Pues yo creo que es algo pues muy diferente a lo que se ha vivido en anteriores, ¿cómo se les llama? Pues anteriores Épocas. Porque ahora fue un giro completamente diferente en cuanto a jóvenes, donde hubo más herramientas como para ver cosas muy diferentes que antes no se veían. Por ejemplo, pues antes solo se enfocaba algo en la televisión, por ejemplo, lo que se hacía en la televisión, eso era. Ya. Ahora los jóvenes tienen un panorama muchísimo más amplio con las redes sociales, con la tecnología. Entonces yo creo que eso ha hecho que haya muchos puntos de vista diferentes en cuanto a anteriores generaciones. Y creo que ahorita juegan un rol muy importante porque por el mismo hecho de que traen otro chip, buscan como una manera más pues, ¿cómo lo podría decir? Buscan como la manera de siempre salir adelante y defendiendo sus ideales. Algo que antes no se hacía, algo que antes los ideales se te imponían, ahora se rompen paradigmas con los jóvenes. O sea, antes como que era más tradicionalista el tema de que te ibas por esa línea, por las culturas, por las creencias o imposiciones, y ahora ya estás como que más abierto a tus propias elecciones, a tus propios criterios, excelente, sí, creo que estoy de acuerdo. ¿Cuál es tu rol en la sociedad? Pues ahorita mi rol, por ejemplo, en un ámbito profesional, mi rol es crear conciencia en cuanto a tener una cultura de ahorro, de inversión. Okay. Entonces, porque en mi trabajo yo me dedico a las redes sociales, de hecho.